Hola, ¿qué tal? Qué placer estar juntos una semana más. Soy el pastor Joel Flores y estamos listos para poder hacer el comentario de la lección de Escuela Sabática aquí en mi canal de YouTube. Y como siempre buscamos encontrarnos con Cristo en los libros de Filipenses y Colosenses con el objetivo de comprender el plan de salvación y sumarnos al cielo a fin de cumplir la comisión de compartir el mensaje del Evangelio y ver en breve a Jesús regresar. El título de la lección número 13 es Permanecer en toda la voluntad de Dios. El texto principal de la lección, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando llegamos al cierre de la carta a los Colosenses, descubrimos un detalle que a veces pasa por desapercibido. Pablo nunca trabajó solo. Detrás de cada carta, cada viaje, cada iglesia plantada, había una red de hombres y mujeres que oraban, servían, visitaban hogares, llevaban mensajes, sostenían comunidades y compartían la fe donde el apóstol no podía llegar. Colosenses 4 muestra justamente eso, un ministerio colaborativo, estratégico y profundamente humano. Pablo sabía administrar el tiempo, sabía elegir las ciudades claves del Imperio Romano y sabía formar líderes locales para que el Evangelio siguiera avanzando incluso cuando él estaba preso. Pero sobre todo entendía algo esencial: la misión nunca depende de una sola persona, sino de un cuerpo unido. Allí donde unos predicaban, otros consolaban, unos viajaban, otros enseñaban, donde unos abrían puertas, otros sostenían la obra con oración. La proclamación del Evangelio requería y sigue requiriendo la colaboración de todos. Esta última sección de la carta nos recuerda que Dios no usa únicamente a los grandes nombres, sino también creyentes comunes que simplemente estén dispuestos como tú y como yo. Aquí es donde Pablo nos invita a mirar la misión no como espectadores, sino como protagonistas. Porque si algo queda claro en estos versículos finales, es que el Evangelio avanza cuando cada uno ocupa su lugar y hace lo que Dios lo encomendó con fidelidad. Vamos a la lección del día domingo. Lecciones de evangelización. Cuando estudiamos los últimos versículos de Colosenses, encontramos lecciones claves sobre evangelización que son profundamente prácticos. Pablo no presenta la misión como un concepto abstracto, sino como una tarea concreta que implica sacrificio, estrategia y trabajo en equipo. Él recorrió más de 21.500 kilómetros para llevar el Evangelio a lugares donde Cristo no era conocido. Lo hizo caminando, cruzando mares, enfrentando persecución y viviendo temporadas enteras en prisión. En otras palabras, Pablo entendió que la proclamación del Evangelio era una prioridad absoluta que valía cualquier costo. La pregunta que inevitablemente surge es esta: si el apóstol recorrió continentes enteros con tantas limitaciones, ¿cómo justificamos nosotros nuestra falta de urgencia cuando vivimos con tantas facilidades? La estrategia de Pablo también fue intencional. Él no caminó sin rumbo, eligió centros comerciales importantes como Éfeso y Corinto, sabiendo que desde allí el mensaje se expandiría de manera natural hacia el interior. Donde había movimiento de personas, Pablo veía una oportunidad para plantar el Evangelio. Y después de establecer comunidades, regresaba para fortalecerlas. Cuando no podía regresar, escribía cartas. Esto nos enseña algo muy simple. Evangelizar no es solo predicar una vez y seguir caminando. Es acompañar, fortalecer, corregir, animar y volver a invertir en quienes ya escucharon. Pablo no solo quería convertir personas, quería formar discípulos que siguieran multiplicándose, así como Cristo lo había mandado. No buscaba números, buscaba un impacto global.
En Colosenses capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 9, vemos otro componente esencial. La misión no depende de una sola persona. Lee conmigo en Colosenses capítulo 4, versículo 7 hasta el verso 9. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hablará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de nosotros, todo lo que acá pasa os hará saber. Pablo envía a Tíquico y Onésimo con un propósito claro: llevar noticias, fortalecer la iglesia y mantener lazos entre los creyentes. En Efesios capítulo 6, verso 21, Pablo describe a Tíquico como amado hermano y fiel ministro. Este es un recordatorio de que la evangelización requiere personas confiables, maduras y dispuestas a servir. Tíquico no era famoso, no escribió cartas, no plantó iglesias que a nosotros se nos registre, pero su fidelidad sostuvo la obra en lugares donde Pablo no podía estar. La misión avanza no solo por los que predican desde un púlpito, sino por creyentes que toman tareas concretas y las hacen con fidelidad. Estos dos hombres no solo llevaron la carta, llevaron ánimo, llevaron información. Pablo esperaba que ellos confortaran a la iglesia. Probablemente compartieron detalles de la situación real del apóstol en prisión, su fe, su sufrimiento, sus necesidades y sus motivos de gratitud. Esto es importante porque la iglesia sostiene la misión cuando conoce la realidad de quienes sirven. La evangelización no es solo predicar, es acompañar, es escuchar, es cargar cargas y sostenerlas mutuamente. La misión siempre se fortalece cuando existe una red de creyentes que se conocen, se cuidan, se apoyan en las dificultades. La confianza de Pablo en Tíquico y Onésimo también es una lección práctica. Él no enviaba a cualquiera, elegía personas cuya vida validaba su mensaje. Tíquico fue seleccionado para llevar la colecta a Jerusalén, un trabajo que implica integridad absoluta. Luego fue enviado a Éfeso y otros lugares para apoyar la obra cuando Pablo no podía estar. Onésimo, un hombre transformado en prisión, también es llamado fiel. Esto nos recuerda que la misión de Dios requiere carácter, no solo entusiasmo. Dios usa corazones rendidos, no solo talentos visibles. En otras palabras, no necesitamos una plataforma para ser útiles, necesitamos fidelidad. Pablo quería saber cómo estaban los creyentes de Colosas. No porque fuera curioso, sino porque se sentía responsable por su crecimiento espiritual. Y esta preocupación revela su humanidad. Pablo no era una máquina misionera, era un hombre que amaba la iglesia y sentía carga por su salud espiritual. De nuevo, no buscaba números, buscaba impacto. Quería saber si es que ellos estaban firmes, si habían algunos falsos maestros, si necesitaban ánimo o corrección. La evangelización incluye este tipo de seguimiento: preguntar, acompañar, corregir y animar. Por eso es que la misión no termina cuando alguien acepta a Cristo. En realidad allí recién empieza. Y todos estos detalles personales en la carta prueban algo muy esencial. La misión es relacional. Pablo era teológicamente profundo, pero también era profundamente humano. Se preocupaba por personas reales, trabajaba con equipos reales y enfrentaba problemas reales. Y nos deja una pregunta: ¿estamos viviendo la misión como una programación o como un llamado urgente a discipular? La evangelización bíblica no se limita a proclamar, se trata de caminar,
acompañar, enviar, fortalecer y perseverar hasta que Cristo sea conocido en lugares donde no lo es. Esa es la misión que Pablo vivió. Y esta es la misión que la iglesia debe tomar hoy. ¿De qué forma tú estás siendo parte de esta misión? ¿Qué te está limitando de envolverte en ella? ¿De qué forma en el lugar que Dios te colocó y los dones que te dio pueden ser parte de lo que Dios ya está haciendo? Bueno, todos podemos colaborar para que el Evangelio pueda avanzar. Vamos a la lección del día lunes. Conectividad en la iglesia. Cuando llegamos a los saludos finales de Colosenses, es fácil pasarlos por alto como detalles administrativos. Pero si los observamos con atención, descubrimos principios críticos para la misión de la iglesia. Pablo entendía que el avance del Evangelio no depende solo de predicadores fuertes, sino de comunidades conectadas. Y este es un desafío enorme si recordamos que Pablo trabajaba sin internet, sin teléfonos y sin la infraestructura que hoy tenemos. Sin embargo, él logró construir una red misionera que unió iglesias, culturas y líderes en una misión común. En un mundo hiperconectado es vergonzoso cuán desconectados pueden estar nuestras iglesias. Pablo logró más unidad con pergaminos y mensajeros que lo que muchos logran hoy con tecnología ilimitada, y esto debería despertarnos. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11, porque aquí Pablo menciona nombres específicos. Dice el versículo 10, os saluda Aristarco, mi compañero de prisiones, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Y Jesús llamado Justo. Estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y me han sido de consuelo. Este final de la carta no es un relleno, es estrategia pastoral. Él está construyendo puentes. Está preparando a la iglesia para recibir a Marcos, dejando claro que hay confianza y reconciliación. Está mostrando que Aristarco no es un visitante ocasional, sino alguien que ha sufrido a su lado, literalmente llamado compañero de prisión. Pablo entendía que los creyentes necesitan rostros, historias y vínculos para sentir que pertenecen a un cuerpo más grande. En otras palabras, no basta con saber que existe la iglesia mundial. Necesitamos ver a personas que la forman. Y esto es responsabilidad de los líderes. Conectar, presentar, integrar. Este pasaje también muestra algo sorprendente. Pablo fomenta la unidad destacando la diversidad. Aristarco, Marcos y Justo eran judíos. Luego menciona a Epafras, Lucas y Demas que eran gentiles. Esto es crucial porque una de las tensiones más fuertes del primer siglo fue precisamente entre creyentes judíos y gentiles. Sin embargo, Pablo dice que estos hombres trabajan juntos para el reino de Dios, no como grupos separados, no como equipos paralelos, juntos. La misión del Evangelio siempre rompe barreras. Donde la iglesia se divide por cultura, preferencia o trasfondo, la misión se debilita. Donde se une, la misión avanza. También es notable el comentario de Pablo. Dice, solo estos son mis colaboradores de la circuncisión. Esto sugiere que desearía ver más judíos trabajando a su lado. Hay decepción, pero no resentimiento. Aquí aprendemos algo importante. La unidad no ignora la realidad, la confronta con gracia. Pablo menciona la tensión, pero celebra la fidelidad de los que están presentes. La unidad de la iglesia no consiste en negar tensiones, sino en someterlas al Evangelio y trabajar por la reconciliación práctica. No basta hablar de unidad, hay que construirla. El caso de Marcos es especialmente instructivo. Años antes, Pablo no quiso trabajar con él por haber abandonado la misión, como relata Hechos 13 y Hechos 15.
Pero aquí lo presenta como un hombre restaurado y útil. Esto nos enseña que la conectividad en la iglesia no solo une a los fuertes, sino también restaura a los débiles. No cancela a los que fallan, los recupera. Una iglesia que no sabe restaurar personas es una iglesia desconectada del corazón del Evangelio. Pablo nos muestra que el equipo misionero debe ser un lugar donde los caídos se levantan, donde se descarta a aquellos que han fallado. Hoy nuestra iglesia está globalizada, diversa y enfrenta tensiones en todos los niveles. Hay diferencias culturales, políticas internas, estilos de adoración, métodos misioneros y conflictos históricos amenazan la unidad. Pero el modelo de Pablo es simple: mantener conexiones reales, trabajar juntos, restaurar relaciones, valorar lo que cada uno aporta y mantener el Evangelio como centro. La unidad no se construye con discursos, sino con decisiones concretas. Reconciliarse, servir juntos, apoyar líderes, promover la comunicación y cortar chismes. La misión es demasiado urgente como para permitir divisiones pequeñas que desvían la atención del Evangelio. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo en nuestra iglesia local para fortalecer la unidad? ¿Estamos construyendo puentes o levantando muros? ¿Estamos hablando bien unos de otros o alimentando tensiones? ¿Estamos aprovechando la diversidad como una oportunidad misional o lo estamos viendo como una amenaza? Pablo nos llama a una unidad activa, no teórica. Y esa unidad no nace del esfuerzo humano, nace de un compromiso radical con Cristo y su misión. La iglesia conectada es la iglesia que impacta. Por lo cual, ¿qué paso concreto tú puedes dar esta semana para fortalecer la unidad de tu iglesia y avanzar juntos en la misión? ¿Cuál es el paso que darás? Vamos a la lección del día martes. El día martes dice perfectos y completos. Cuando llegamos a Colosenses 4, 12 y 13, encontramos a Epafras intercediendo por la iglesia con una claridad de propósito que debería llamar la atención de cualquier creyente serio. Mira lo que dice Colosenses 4, 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, el cual siempre lucha vigorosamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que la voluntad de Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Hoy se habla mucho de vida con propósito o iglesia con propósito. Pero Pablo no necesitó frases modernas para describir lo que ya vivían él y sus colaboradores. ¿Qué cosa? Un enfoque radical en aquello que Dios quiere, no en lo que ellos preferían. Su compromiso produjo resultados concretos. El Evangelio se extendió por todo el Imperio Romano en pocas décadas. Si la iglesia hoy quiere ver fruto verdadero, tiene que recuperar ese enfoque. Colosenses nos muestra cómo en este pasaje Epafras ora para que los creyentes sean firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta oración no es genérica ni vaga, es estratégica. Él no pide comodidad, éxito personal, ausencia de problemas o prosperidad. Pide lo que realmente importa, que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Esto nos expone porque muestra cuán distintas son hoy nuestras oraciones. Mientras nosotros pedimos alivio, Epafras pide madurez. Mientras pedimos cambios externos, él pide transformación interna. Mientras pedimos soluciones rápidas, él pide carácter formado. La evangelización y la misión no avanzan con creyentes inmaduros. Avanza con creyentes firmes, íntegros y completos en la voluntad de Dios. Lo primero que Epafras pide es que ellos se mantengan firmes. La palabra implica estabilidad, resistencia, convicción.
no habla de cristianos emocionales, sino de cristianos que conocen la verdad y no se mueven de ella. Firmes porque están cimentados en la fe, firmes porque conocen las artimañas del diablo y saben resistir, firmes porque no dependen de sentimientos, sino del Evangelio. Hoy vemos creyentes que cambian de postura cada semana según la última tendencia, según la crisis o según la opinión pública. Eso no es firmeza. Epafras sabía que una iglesia que se desmorona internamente nunca podrá impactar externamente. La firmeza doctrinal y espiritual es la línea base de toda la misión. En segundo lugar, Epafras ora para que sean perfectos. Esto no significa impecabilidad, sino madurez. En el mismo concepto que Jesús enseñó cuando dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, en el contexto de amor abnegado. Pablo entendía que un cristiano maduro no es alguien que nunca falla, sino alguien que ama como Cristo, perdona como Cristo, sirve como Cristo y responde como Cristo. La madurez espiritual no se mide por habilidades ni por tiempo en la iglesia, sino por carácter. El Evangelio no necesita creyentes talentosos que no aman, necesita creyentes maduros que reflejen a Cristo en su manera de vivir. Y el tercer elemento de la oración es que sean completos. Esta palabra transmite la idea de estar convencido y plenamente equipado. Ser completo significa no vivir a medias, no obedecer a medias, no confiar a medias. Es una vida que alcanzó la medida que Dios espera, no la medida mínima para sentirse cristiano. Una iglesia completa es una iglesia que vive por convicción, no por cultura, por obediencia, no por emoción, por fe, no por conveniencia. Y finalmente, Epafras ora para que todo esto ocurra en todo lo que Dios quiere. No en lo que ellos quieren, no en lo que la sociedad quiere, no en lo que es más cómodo, en lo que Dios quiere. Pablo ya había dicho en Colosenses 1, 9 y 10 que la voluntad de Dios debe llenar la mente, guiar la conducta, definir las decisiones. Aquí lo reafirma, una iglesia madura es una iglesia cuya agenda está alineada con la agenda de Dios, no al revés. Todo cristiano debería preguntarse si su vida se mueve por deseos personales o por la voluntad revelada en su palabra. Entonces este texto nos obliga a hacer un alto. Epafras no era un apóstol, no era un gran predicador conocido, no escribió cartas bíblicas. Era un hombre común que oraba de manera extraordinaria. Su influencia misionera no vino de un púlpito, vino de su intercesión. Y ese es uno de los... ¿Tú sabías que estudios muestran? Siempre los hijos nos dan oportunidades. A veces somos los llamados más fuertes de este pasaje. La iglesia no avanza solo con actividad, sino con oración enfocada en la madurez espiritual. Dios usa personas que oran para que otros sean firmes, maduros y completos. Si queremos ver iglesias fuertes, familias fortalecidas y una misión que impacte, necesitamos orar como Epafras, no como consumidores espirituales. Así que la pregunta inevitable es, ¿qué estás pidiendo en oración? ¿Comodidad o madurez? ¿Estás orando para que Dios te haga firme, perfecto y completo según su voluntad? ¿O para que cambie circunstancias sin cambiar tu corazón? ¿Estás dispuesto a orar por otros con el mismo enfoque que Epafras tenía? La misión de Dios avanza a través de hombres y mujeres que oran para que su pueblo sea lo que Él quiere que sea. ¿Tú quieres ser uno de ellos? Vamos a la lección del día miércoles. El día miércoles el título es Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Cuando Pablo menciona a Lucas y Demas en Colosenses 4:14, vemos un contraste que debería hacer reflexionar a cualquier creyente. Ambos caminan junto al apóstol, sirvieron en la obra, estuvieron expuestos al Evangelio, vieron el poder de Dios y vivieron la misión de cerca. Pero solo uno terminó fiel. Lucas permaneció con Pablo hasta el final. Pero mira lo que dice la carta a Timoteo sobre Demas. Según de Timoteo capítulo 4,
el versículo 10, dice lo siguiente. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Este contraste revela algo profundo. No todos los que comienzan bien terminan bien. La diferencia no fue talento, ni conocimiento, ni experiencias espirituales. La diferencia fue el corazón. Lucas vivió en el mundo, pero no perteneció al mundo. Demas vivió en el mundo y terminó perteneciendo a él. Este contraste encaja perfectamente con lo que Juan escribe. No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. El punto aquí no es aislamiento ni rechazo a la cultura, sino el peligro de permitir que los valores del mundo tomen el lugar que le pertenecen solo a Cristo. Lucas tenía su corazón anclado en el reino eterno. Su amor por Jesús era más fuerte que la comodidad, el temor o la presión del entorno, cualquier cosa. Su amor por Dios era más. Demas, por el contrario, comenzó bien, sirvió bien, viajó con Pablo, pero su corazón nunca se desligó de las seducciones del mundo. Y el día que tuvo que elegir, eligió mal. Esta es una advertencia seria para nosotros. La batalla más grande de la vida cristiana no está afuera, sino dentro. Jesús lo dejó claro en Marcos capítulo 13, verso 32 al 37. El peligro no es la ignorancia, sino la indiferencia. No es no saber la fecha de su regreso, sino vivir como si nunca va a regresar. Una vida que no vigila es una vida que se duerme. Y una vida que se duerme se pierde. Por eso Jesús insiste, velad. Esa vigilancia no es paranoia ni obsesión religiosa, es vivir despiertos espiritualmente, evaluando el corazón, examinando prioridades, discerniendo tentaciones, rechazando aquello que enfría la fe. El problema de Demas no comenzó cuando abandonó a Pablo, sino comenzó cuando dejó de velar. Y Tito capítulo 2, versículo 11 a 14, pues refuerza la misma idea. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, verso 11 hasta el verso 14. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La cuestión aquí es que la gracia no solo salva, también disciplina. No se enseña a renunciar a lo que es pasajero y a vivir de manera sobria, justa y piadosa mientras esperamos la venida de Cristo. La gracia no nos da permiso para vivir cómodos en este mundo, nos da poder para vivir distintos en este mundo. El verdadero evangelio no te deja neutral, te empuja a decir no a lo que te separa de Dios y sí a lo que te acerca a Él. La pregunta es si estás permitiendo que la gracia haga su trabajo o si lo estás usando como excusa para seguir viviendo igual. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, 10 al 14, describe el regreso de Jesús como un acontecimiento que sacudirá lo temporal. Por eso llama a los creyentes a vivir en santa y piadosa manera de vivir. En otras palabras, si sabemos cómo termina la historia, ¿cómo deberíamos vivir hoy? No como Demas, invirtiendo la vida en lo que va a desaparecer, sino como Lucas, invirtiendo en lo eterno. Pedro no apela al miedo, apela a la coherencia. Una vida que espera a Cristo no puede ser una vida atrapada en el mundo. Finalmente, cuando vamos a Apocalipsis 3, 17 al 21, nos muestra la raíz del problema espiritual más común entre los creyentes, la tibieza. La iglesia de la Odisea pensaba que estaba bien porque tenía recursos, actividad, estructura. Pero Jesús dice que está pobre, ciega y desnuda. ¿Por qué? Porque había dado su corazón al mundo sin darse cuenta. Aquí Jesús ofrece una receta clara. Arrepiéntete, ábreme la puerta y déjame reordenar tu vida desde adentro.
No hay transformación sin arrepentimiento. No hay victoria sin rendición. No hay fidelidad sin vigilancia. Así que la pregunta inevitable es esta. ¿Qué parte de tu corazón se parece más a Lucas y qué parte se parece a Demas? ¿Dónde está comprometida tu fe? ¿Qué pecado estás tolerando? ¿Qué prioridad se está apoderando del lugar que pertenece solo a Cristo? ¿A qué cosas prácticas te está llamando Cristo hoy a arrepentirte? Él sigue golpeando la puerta, no para condenarte, sino para despertarte. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo no es imposible. Es el resultado de un corazón decidido, vigilante y rendido. La decisión está frente a ti. ¿Seguirás a Cristo hasta el final o terminarás como Demas? Vamos a la lección del día jueves. En la lección del día jueves el título es Un mensaje para la Odisea. Y llegamos al final de la carta a los Colosenses. Y al hacerlo, dice algo que normalmente pasamos por alto, pero que es muy intencional. Colosenses capítulo 4, verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, que también se lee en la iglesia de los laodicenses. Es decir, el mensaje no era solo para Colosas. La Odisea también necesitaba escucharlo. Y cuando comparas el mensaje de los colosenses con el mensaje a la Odisea en Apocalipsis 3, descubres una conexión directa. Ambos confrontan a una iglesia que conoce la verdad, pero se está alejando de ella. Ambos hablan a creyentes activos, pero tibios. Ambos exigen una respuesta inmediata, no solo un análisis intelectual. En pocas palabras, ambos tienen el mismo problema, una iglesia que ha perdido su sentido de urgencia espiritual. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3, Pablo revela que su lucha espiritual incluía a los laodicenses. Él oraba para que fueran fortalecidos, arraigados en la verdad, unidos en el amor. Y eso mismo es lo que en Apocalipsis se denuncia que habían perdido. Amor ferviente, discernimiento espiritual y compromiso real. Pablo escribe para que no sean engañados por filosofías humanas. Y en Apocalipsis se los llama a dejar la tibieza y arrepentirse. Ambos están apuntando al mismo diagnóstico. Una fe que se está enfriando, un corazón dividido y una vida espiritual que se volvió cómoda y superficial. La Odisea tenía doctrina, actividad y recursos, pero no tenía fuego. La historia bíblica confirma que este patrón no es nuevo. Israel cayó repetidamente en la misma trampa. Adoptó la cultura del mundo, se acomodó espiritualmente y dejó de distinguirse del resto. Dios los llamó muchas veces al arrepentimiento a través de los profetas, pero con frecuencia ignoraron la advertencia. Isaías llegó a decir que la ciudad fiel se volvió infiel. Más tarde, Juan el Bautista y Jesús predicaron exactamente lo mismo. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque la religiosidad sin arrepentimiento destruye la relación con Dios. La Odisea estaba repitiendo la historia. Y hoy muchos creyentes no estarán haciendo lo mismo. Dios siempre ha requerido que su pueblo sea una luz entre las tinieblas, no una copia del mundo. Dios llama a su pueblo a levantarse, a brillar, a distinguirse, a reflejar su gloria. Pero un pueblo tibio no brilla. Un pueblo que ama más la comodidad que la misión no impacta a nadie. Dios quiere un pueblo puro, comprometido, preparado para las bodas del Cordero. La Odisea, sin embargo, estaba demasiado distraída como para prepararse. Y esa misma distracción es el cáncer espiritual de muchos cristianos hoy. Pablo recuerda que esto forma parte de un proceso mayor. El gran conflicto no termina de inmediato. Dios está restaurando todas las cosas por etapas. La derrota de Satanás en la cruz, el juicio en el santuario, el juicio milenial y el juicio final. Todo culmina cuando el cielo y la tierra finalmente se unen. Pero mientras ese día no llega, el enemigo hará todo lo posible para que vivas dormido espiritualmente. La tibieza es la estrategia más efectiva del diablo. No destruye tu fe de golpe,
lo apaga lentamente hasta que te acostumbras a vivir sin pasión por Cristo. Por eso la cuestión no es simplemente si entiendes el mensaje a la Odisea. La cuestión es si lo estás viviendo. Dios no está esperando que memorices el diagnóstico, está esperando que respondas. La Odisea no cayó de la noche a la mañana, se enfrió un día a la vez, se acomodó un deseo a la vez, se distrajo una decisión a la vez. Lo mismo ocurre hoy. Lo que determina tu fidelidad no son tus intenciones, sino tus decisiones concretas. ¿Qué consumes? ¿Con qué llenas tu mente? ¿Qué te importa más? ¿Qué prioridades sostienes? ¿Qué pecados toleras? ¿Qué obediencia postergas? Todo eso revela si tu corazón le pertenece a Cristo o al mundo. Jesús llama a la Odisea a 3 cosas claras. Arrepiéntete, ábreme la puerta y deja que yo te vista, yo te limpie, yo te transforme. Es un llamado urgente, directo y práctico. Por lo que la pregunta que queda para ti es esta: ¿qué decisiones estás tomando hoy que demuestran a quién pertenece tu corazón? ¿Qué pecado tienes que confesar? ¿Qué hábito tienes que abandonar? ¿Qué prioridad necesitas corregir? ¿Qué puerta tienes que abrirle a Cristo? El mensaje a la Odisea no es para la iglesia, es para ti, para tu corazón, para tu vida. Y Jesús sigue llamando. La pregunta es, ¿cómo responderás? ¿Dejarás a Jesús fuera? ¿Continuarás tibio? Vamos a la conclusión de la lección de esta semana. Al llegar al final de este trimestre y de esta carta, vemos que todo lo que Pablo escribió a los colosenses apunta a una misma dirección. Permanecer en toda la voluntad de Dios no es una teoría. Es un estilo de vida que afecta cómo pensamos, cómo amamos, cómo trabajamos, cómo hablamos, cómo oramos, cómo nos relacionamos y cómo participamos en la misión. Permanecer en la voluntad de Dios significa dejar de vivir guiados por la comodidad, por el orgullo o la tibieza y empezar a vivir guiados por el señorío de Cristo en las decisiones diarias. Significa pasar de ser espectadores a ser colaboradores, de vivir centrados en nosotros a vivir centrados en la misión, de orar solo por nuestras necesidades a orar para que el reino avance. Por eso, mientras terminamos este estudio, la invitación es clara. Tú estás dispuesto a rendir tus planes, tus relaciones, tu trabajo, tu tiempo, tu futuro, para que la voluntad de Dios sea el centro y no un complemento. Hoy puedes decir al Señor: quiero permanecer en tu voluntad en todo. Muéstrame qué debo ajustar, qué debo abandonar, dónde debo obedecer. Dame la gracia para vivir cada día agradecido, disponible y fiel hasta que Cristo vuelva. Podemos hoy tomar la decisión de que así como Pablo se despidió esperando ver a los colosenses cuando Cristo regrese a buscarnos, despedirnos de este trimestre, comprometiéndonos a encontrarnos en ese grande día. Podemos también nosotros hacer esa promesa. Vamos a orar. Gracias, Señor, por las lecciones aprendidas durante todo este tiempo a través del libro de Filipenses y Colosenses. Ayúdanos a vivir preparados cada día. Ayúdanos a que mientras te esperamos, cumplamos fielmente la misión. Que podamos ser luz donde estemos, podamos testificar de Cristo y que nos ayudes para que estemos preparados para el día de tu venida. Que nadie falte y que nos encontremos junto al árbol de la vida. Nuestra vida colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Qué placer ha sido compartir la lección de esta semana, como también de este trimestre. Que Dios te bendiga y nos encontramos, si Dios lo permite, en la próxima lección, comenzando el próximo trimestre. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la escuela más grande del mundo, la escuela sabática. Yo soy el pastor Oliver Flores y este trimestre, en el comentario de la lección de escuela sabática aquí en mi canal de YouTube, estamos buscando encontrarnos con Cristo en los libros de Filipenses y Colosenses, con el objetivo de comprender el plan de salvación y sumarnos al cielo,
a fin de cumplir la misión de compartir el mensaje del Evangelio y así ver a Jesús regresar. Vamos a la lección de esta semana. El título de la lección número 12 es Vivir en comunión con los demás. El texto principal, Colosenses capítulo 4, verso 6, dice así: Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando seres humanos viven y trabajan juntos, tarde o temprano aparecen tensiones, diferencias y roces. No porque falte amor o buena intención, sino porque somos diferentes, somos distintos, pensamos diferente, sentimos diferente, reaccionamos de manera diferente. Y cuanto más cercana la relación, pues más visibles se vuelven estas fricciones. Por eso, los vínculos más desafiantes y también los más valiosos son los que construimos en casa. No en vano muchos llaman al hogar la empresa familiar, un espacio donde todos tienen un rol, donde la unidad es esencial y donde los valores compartidos sostienen lo que se construye día a día. Algo muy parecido ocurre en la iglesia, que es también una familia, una comunidad de personas diferentes llamadas a caminar juntos bajo un mismo Señor. Ahora, en Colosenses 3 y 4, Pablo habla de principios que pueden sostener, sanar y fortalecer cualquier relación, la del matrimonio, la relación entre padres e hijos, la dinámica del trabajo y las interacciones dentro de la iglesia, mostrando que un hogar cristiano no se rige por lo que la cultura domine, sino por el carácter de Cristo. Esta semana veremos cómo estos principios no solo organizan la convivencia, sino que transforman el ambiente entero cuando se viven desde el Evangelio. Vamos entonces a la lección del día domingo. El título: Cónyuges. Después de hablar de la identidad en Cristo, en el capítulo 1, la victoria sobre la condenación, que es en el capítulo 2, el carácter de una nueva vida, que ya vimos en el capítulo 3, Pablo ahora dirige esa vida renovada hacia el primer lugar donde debe hacerse visible. ¿Cuál es ese lugar? El hogar. Nadie conoce mejor tu cristianismo que quien vive contigo. Nadie ve más claramente tu carácter que tu cónyuge. Por eso, si la mentalidad celestial, la muerte al viejo hombre y la renovación en el conocimiento no transforman la relación matrimonial, entonces todavía no han llegado al corazón. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, verso 18 y verso 19. Dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Sabes que estos textos, sobre todo en el contexto cultural que vivimos hoy, suele generar tensión, especialmente cuando se lee fuera del contexto bíblico y cultural? Pablo no está hablando de inferioridad, pérdida de dignidad o sometimiento ciego. La sumisión que menciona no es opresión, sino es disposición voluntaria basada en que la esposa sigue a un esposo que ya ha entregado su vida a Cristo. La expresión como conviene al Señor lo deja claro. La sumisión no es absoluta, sino es bíblica. No nace del miedo, sino de la madurez espiritual. No se ofrece a un hombre que abusa, sino a un hombre que imita a Cristo. Por eso Pablo agrega inmediatamente en el versículo 19, ahí dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si la palabra dirigida a las esposas suele ser malinterpretada, esta es a menudo ignorada o suavizada. Pero Pablo eleva la vara al máximo.
El modelo del amor del esposo no es la cultura, ni el orgullo masculino, ni la tradición familiar. El modelo es Cristo mismo. Y Cristo no amó desde arriba, sino desde abajo. No gobernó con exigencia, sino con entrega. No hirió, sino sanó. No humilló, sino levantó. El amor del marido entonces es sacrificial, tierno, paciente, protector y dispuesto a morir antes que destruir el corazón de su esposa. Ningún hombre que entiende esto puede usar Colosenses 3 para justificar control, manipulación o violencia. Pablo no está dando poder al esposo, está imponiendo responsabilidad. Efesios 5 profundiza este mismo mensaje. Dice que la esposa debe respetar al marido, pero también dice que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, la verdadera autoridad en el hogar cristiano no es el dominio, sino la entrega. El liderazgo bíblico no se usa para imponer, sino para servir. En Efesios, Pablo incluso declara que el matrimonio es un misterio que refleja la relación entre Cristo y su iglesia. Esto significa que cada palabra, cada gesto, cada decisión dentro del matrimonio tiene un impacto espiritual. La manera en que dos creyentes se tratan dentro del hogar predica un evangelio, o uno verdadero o uno falso. Tanto en Colosenses como en Efesios, Pablo presenta una estructura donde el matrimonio funciona como un yugo compartido. Uno avanza, marcando el ritmo con amor sacrificial, y el otro acompaña, caminando en confianza. Pero el yugo solo avanza en armonía cuando ambos siguen la misma dirección, la vida de Cristo. Por eso el apóstol ubica estas instrucciones después de hablar de la muerte del viejo hombre, la renovación del conocimiento y el revestirse de amor. Un matrimonio cristiano no puede vivir estos principios sin antes haber experimentado la transformación del Evangelio. No se trata de técnicas de comunicación o acuerdos emocionales, sino de una naturaleza renovada por Cristo que se expresa en el vínculo matrimonial. El propósito del matrimonio cristiano es mucho más profundo que la compañía o la estabilidad emocional. Es un espacio donde dos personas imperfectas aprenden a amar con el amor de Cristo, donde se pulen mutuamente a través de la gracia, donde se practica el perdón, donde se forma el carácter y donde el Evangelio se hace visible en lo cotidiano. El matrimonio cristiano existe para exaltar a Dios mostrando cómo Él ama, cómo perdona, restaura, cómo sostiene. Por eso Pablo insiste tanto en el carácter. La misericordia, la humildad, la mansedumbre y la paciencia mencionadas allí en Colosenses 3, 12 al 14 son imprescindibles en un matrimonio. Sin estas virtudes el hogar se vuelve un campo de batalla, pero con ellas se convierte en un santuario donde Dios habita. Al final, lo que Pablo está diciendo es simple y profundo. El matrimonio es el lugar donde el viejo hombre debe morir más rápido y donde el nuevo hombre debe vivir con más claridad. Es fácil parecer espiritual en la iglesia, pero es en casa donde se revela quién gobierna realmente el corazón. El matrimonio cristiano no es perfecto, pero es transformado. No está libre de conflictos, pero está lleno de gracia. No depende del esfuerzo humano, sino de la presencia de Cristo habitando en medio de la relación. Y esto nos invita a una reflexión honesta. ¿Qué versión del Evangelio está predicando tu matrimonio hoy? ¿Un mensaje donde gobierna el orgullo, el ego, la dureza? ¿O un mensaje donde reina Cristo con su entrega, su paciencia y amor? Dios no te pide un hogar perfecto, sino un hogar rendido. Ahí donde dos corazones se someten a Cristo, el matrimonio se vuelve un testimonio vivo del reino. Pero quizás alguien escuche este mensaje y piense, esto no tiene que ver conmigo porque yo no estoy casado. Sin embargo, justamente lo contrario. Ese texto es profundamente relevante también para ti. Pablo no escribió estas palabras solo para quienes ya están en un matrimonio, sino para toda persona que desea caminar con Cristo.
Estos principios revelan qué tipo de carácter necesitas formar antes de casarte, antes de unirte a alguien, y qué tipo de persona debes buscar si algún día decides compartir tu vida. La calidad de un matrimonio rara vez mejora después de casarse. Normalmente refleja las decisiones espirituales tomadas mucho antes. Por eso, entender el diseño bíblico del matrimonio no es solo para cónyuges, sino para todo creyente que quiera amar de manera madura, relacionarse sabiamente y elegir vínculos que lo acerquen a Cristo en lugar de alejarlo. Este pasaje te invita a mirar hacia el futuro con discernimiento, elegir a alguien con quien puedas construir un hogar centrado en Cristo. Es una de las decisiones más importantes de la vida luego de aceptar a Jesús. ¿Estás permitiendo que Cristo forme en ti el carácter que un matrimonio cristiano requiere? O sea, misericordia, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Tu idea de pareja está más moldeada por la cultura o por la visión bíblica de amor sacrificial y mutuo? ¿Estás eligiendo relaciones que te acercan más a Cristo o conexiones que apagan tu vida espiritual? Si hoy Jesús te preguntara si estás preparado para un matrimonio que refleje su amor, honestamente, ¿tú qué responderías? Vamos a la lección del día lunes. En la lección del día lunes, el título es Padres e Hijos. Pablo continúa dirigiendo esta vida renovada de los capítulos anteriores hacia el primer lugar donde debe hacerse visible, el hogar. Eso ya lo dijimos. Nadie conoce mejor tu cristianismo que quien vive contigo. Y eso es real para la relación de padres a hijos. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versos 20 y 21. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El hogar no es simplemente el espacio donde cohabitan personas. Es el primer discipulado, la primera iglesia, la primera escuela del carácter. En ese marco, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. No aparece como una orden fría o autoritaria, sino como una extensión natural de una vida que ha sido renovada por Cristo. El mandamiento del decálogo, que nace en el corazón de la ley, encuentra en Colosenses su fundamento práctico. Hijos transformados por Cristo honran y padres transformados por Cristo aman y educan con ternura. Eso tiene sentido, ¿verdad? Cuando Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, en Colosenses 3:20, está describiendo una obediencia que nace del Evangelio, no de la presión externa. O sea, el hijo que ha entendido su identidad en Cristo, conforme el capítulo 1, que ha sido liberado de la condenación, como dice el capítulo 2, que está siendo renovado en su carácter, como dice el capítulo 3, encuentra en la obediencia una respuesta natural a la gracia. Obedecer ya no es someterse por miedo, sino honrar por amor. No es una imposición, sino una expresión de una vida transformada. Pablo está diciendo que hay un tipo de obediencia que agrada al Señor, aquella que nace de un corazón que ya se rindió a Cristo. Sin embargo, es esencial aclarar algo esencial, algo importante. La obediencia bíblica nunca es absoluta cuando contradice el carácter de Dios. Pablo no está llamando a los hijos a someterse a mandatos que impliquen pecado, humillación, manipulación emocional o cualquier forma de abuso. La obediencia cristiana siempre tiene un límite, la voluntad de Dios revelada en su palabra. Eso dice Hechos 5:29. Establece un principio inquebrantable. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, cuando un padre pide algo que daña física, emocional o espiritualmente al hijo, cuando hay violencia, abuso, negligencia o imposición de prácticas contrarias a la fe,
La obediencia no solo deja de ser un deber, sino que se convierte en un peligro. Dios no aprueba la obediencia ciega, sino la obediencia que honra su carácter. Un hijo no está llamado a soportar maltrato ni a guardar silencio ante el abuso. En esos casos, honrar a Dios significa buscar ayuda, hablar, poner límites, recurrir a quienes pueden proteger y acompañar. El llamado de Pablo siempre apunta a un hogar donde reina Cristo. Cuando el hogar se aleja del corazón de Dios, la obediencia se reemplaza por la protección, la verdad y la justicia. Pero Pablo no habla solo a los hijos, también a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta frase revela el corazón del Evangelio aplicado a la paternidad. Antes, bajo el viejo hombre, los padres podían criar desde la dureza, la irritación, el orgullo o el autoritarismo que caracterizaba la cultura romana. Pero ahora, resucitados con Cristo, están llamados a criar como Cristo los crió a ellos, con paciencia, misericordia, verdad y amor. Un padre exaspera cuando exige sin acompañar, corrige sin explicar, disciplina sin amar, manda sin escuchar o impone sin guiar. Pablo no solo corrige hábitos, redefine la paternidad. Está diciendo que la autoridad sin gracia hiere, pero la autoridad con el carácter de Cristo transforma. Recuerda, tú serás la primera imagen que tus hijos verán de Dios. ¿Y a qué tipo de Dios están conociendo? Y la Biblia entera confirma este principio. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa instrucción no es un discurso ocasional, sino una formación diaria. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y versículo 7, allí dice, y estas palabras tú repetirás a tus hijos cuando estés por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, la fe se enseña con la vida, no solo con la voz. Por eso la pregunta es ineludible. Si ellos no nos ven, ¿cómo vamos a pedirles lo que nosotros no hacemos? Si no nos ven leer la Biblia, ¿cómo pedirles que lean? Si no nos ven orar, ¿cómo pedirles que oren? Si no nos ven ir a la iglesia para servir y amar a Dios, ¿cómo pedirles que vivan una fe que nosotros mismos no practicamos? Nuestra mayor responsabilidad dada por Dios no es nuestro trabajo, nuestros proyectos y nuestras metas personales, son nuestros hijos. Ellos son nuestro primer ministerio, nuestro mayor discipulado, nuestra misión más sagrada. Y cuando Cristo vuelva, la pregunta no será cuántos logros acumulamos, qué tan exitosos fuimos, cuántas cosas hemos poseído. La pregunta será mucho más simple y solemne. ¿Dónde están los hijos que te di? Así, el hogar donde los hijos honran y los padres no exasperan, revela un círculo de amor ordenado por Dios. El mandamiento promete larga vida, no por magia, sino porque un hogar así preserva la salud emocional, espiritual y relacional. Pablo muestra que ese círculo solo puede mantenerse cuando ambos, o sea, padres e hijos, viven la vida nueva en Cristo. Es decir, cuando el Evangelio gobierna la casa. Un hogar que vive Éxodo 20:12 a la luz de Colosenses 3 es un hogar donde la gloria de Cristo desciende a la vida cotidiana. Conversaciones más suaves, correcciones más sabias, obediencias más sinceras y vínculos más fuertes. En última instancia, lo que Pablo está enseñando es que la verdadera espiritualidad no se mide solo en la iglesia, sino en la mesa del comedor, en los momentos de tensión familiar, en el trato diario entre padres e hijos. Allí se revela si el viejo hombre murió y la renovación del conocimiento avanzó. Allí se ve si Cristo está habitando en medio del hogar. Y allí, en lo sencillo y cotidiano, el Evangelio se predica con más fuerza que de cualquier púlpito. Por eso vale la pena reflexionar qué versión del Evangelio está viviendo tu familia.
una donde gobierne el orgullo, la ira, el individualismo, o un evangelio donde Cristo reina con paciencia, honra y amor. Allí donde el hogar se rinde a Cristo, la familia se convierte en un testimonio viviente del reino. Qué extraordinario tener una familia así. Vamos a la lección del día martes. En el día martes el título es Relaciones laborales. ¿Sabes que hay textos bíblicos que debido a la distancia cultural nos incomodan o nos generan preguntas? Eso ocurre con pasajes como Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 23, donde Pablo habla a siervos y amos en un contexto de estructuras sociales que hoy no aprobamos. Vamos a ver qué dice Colosenses 3, 22 y 23. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón como para el Señor y no para los hombres. La solución a esto no es ignorar el texto ni someterlo a nuestras percepciones modernas, sino hacer lo que siempre debemos hacer con la palabra: reconocer su autoridad, examinarla a la luz de toda la Escritura y permitir que sus principios trasciendan culturas y siglos. En este caso, el corazón del texto no es la estructura social, sino la disposición del corazón cristiano. La pregunta entonces es, ¿cómo se aplican estos principios a nuestras relaciones laborales? Aunque hoy no vivimos en un sistema de amos y siervos, todos entendemos lo que implica trabajar bajo autoridad. Pablo está diciendo que el cristiano no trabaja por apariencia, ni por quedar bien, ni para evitar problemas, sino porque su labor es una expresión de su fe. El trabajo no es solo una actividad humana, es un acto de adoración. El empleado que ha muerto al viejo hombre, como dice Colosenses 3:5, que ha sido renovado en el conocimiento, como dice Colosenses 3:10, y que se ha revestido del amor de Cristo, como dice Colosenses 3:14, se vuelve una persona íntegra, confiable y diligente. No porque el jefe lo controle, sino porque Cristo lo gobierna. Lo mismo con aquel que es jefe. Esto significa que la ética del trabajo cristiano no depende de cómo es mi jefe, sino de cómo es mi Señor. Puedes tener un jefe difícil, injusto, indiferente, exigente, o un jefe amable, comprensivo y ejemplar. Pero el mandamiento es el mismo: no sirvan al ojo, es decir, no trabajen solo cuando los están viendo. La excelencia cristiana no es un rendimiento condicionado, es un carácter formado. Un creyente que solo trabaja bien cuando lo ven, todavía no ha entendido quién es su verdadero amo. Por eso Pablo añade allí en el versículo siguiente: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esa frase redefine completamente el trabajo. Ya no depende del salario, del reconocimiento, del ambiente, del jefe, sino de Cristo, quien está presente en todo lo que hacemos. Por otro lado, este texto también interpela a quienes tienen autoridad: supervisores, gerentes, jefes, dueños de empresa. Si Colosenses enseña que la autoridad en el hogar debe parecerse a la de Cristo, entonces la autoridad laboral también debe reflejar al Señor. Un jefe cristiano no dirige con dureza ni superioridad, sino con justicia, con empatía y responsabilidad. No manipula, no explota, no humilla. Promueve un ambiente donde cada persona puede trabajar con dignidad y donde las tareas se realizan con claridad, orden y respeto. El liderazgo cristiano no consiste en tener más poder, sino en tener más responsabilidad moral ante Dios. Lo mismo vale para las relaciones entre compañeros de trabajo. Allí se prueba si el nuevo hombre realmente gobierna nuestros corazones. Un creyente que ha sido revestido de amor no alimenta chismes,
ni rivalidades, ni divisiones. No compite por orgullo, sino que coopera para el bien común. No responde con hostilidad, sino con mansedumbre, porque entiende que el lugar de trabajo no es un campo de batalla, sino es un espacio de misión. La manera en que tratamos a nuestros compañeros, especialmente a los más difíciles y descorteses, predica un evangelio, uno verdadero, o puede ser un evangelio distorsionado. La cuestión aquí es que Dios está mirando no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Él no evalúa únicamente productividad, sino fidelidad. No mide resultados, sino el corazón. Cristo está presente en el taller, en la oficina, en la fábrica, en la casa, en el aula, en la empresa. Cada tarea es una oportunidad para honrarlo. Por eso Pablo nos pregunta sin decirlo, ¿estás trabajando para los ojos humanos o para los ojos de Dios? ¿Tu ética laboral nace del evangelio o del ambiente? ¿Eres la misma persona en público que en privado? Estas preguntas no buscan condenar, sino liberar. Porque cuando entendemos que el Señor es nuestra herencia y nuestra recompensa, entonces el trabajo deja de ser una carga y se convierte en un altar. ¿De qué manera tú estás ejecutando el trabajo? ¿Cuál es el evangelio que estás predicando a través del trabajo? Vamos a la lección del día miércoles. El día miércoles, el título es Orando unos por otros. Si has leído toda la carta a los Colosenses, notarás que Pablo no deja lugar para vidas cristianas autosuficientes. Desde el capítulo 1 hasta el 3, él ha martillado una y otra vez la misma verdad. Cristo es suficiente, Cristo es supremo, Cristo es la fuente y el fin de todo lo que hacemos y todo lo que somos. Pero ahora, al llegar a Colosenses capítulo 4, verso 2 al 4, Pablo introduce la pregunta lógica que nace de todo lo anterior. Si Cristo es todo, entonces, ¿cómo vivimos dependiendo de Él en lo concreto, en lo práctico? Muy bien. Entonces leemos Colosenses 4, 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. La respuesta es clara. Oración. No es una oración ligera, rutinario, cultural. Oración como un acto de guerra. Oración como un acto de dependencia. Oración como el cable que conecta nuestra fragilidad humana con el poder de Cristo resucitado. Pablo no pide simplemente que oremos, pide perseverancia, vigilancia y gratitud. 3 palabras que destruyen cualquier idea de que orar es opcional o cuando me acuerdo o un accesorio. Perseverar implica que habrá resistencia. Velar implica que habrán distracciones. Y agradecer implica que habrá motivos para recordar la soberanía de Dios aún en el dolor. Porque fíjate, Pablo no pide oración para sentirse mejor. Ora para que salgas de la cárcel, para evitar el sufrimiento. Pide oración para tener una puerta abierta para el Evangelio. ¿Por qué? Porque un cristiano que ha comprendido la carta a los Colosenses sabe que la meta final no es la comodidad, sino la gloria de Cristo. Pablo está en cadenas, pero no quiere comodidad, quiere claridad para predicar. Quiere que Cristo sea proclamado como Él merece. Y aquí está la verdad incómoda. La oración revela qué reino estamos buscando realmente. Si mis oraciones solo giran alrededor de qué es lo que quiero, qué es mi deseo, mi agenda, mi necesidad, mi futuro, entonces mi vida gira alrededor de mí.
Pero si mis oraciones giran alrededor del avance del Evangelio, de la transformación del corazón, de la obediencia a Cristo, entonces mi vida gira alrededor de Él. Entonces la oración es una línea de comunicación en tiempos de guerra, no un intercomunicador para pedir más comodidades al mayordomo celestial. La oración entonces no es algo que hacemos para ser buenos creyentes. Es el recordatorio diario que no podemos ser creyentes sin depender de Cristo. Él no nos pide que oremos desde nuestra fuerza, sino desde nuestra necesidad. La oración no impresiona a Dios, lo invoca. No muestra nuestra grandeza, confiesa nuestra debilidad. No es el lugar donde demostramos poder, es el lugar donde confesamos que no podemos, no tenemos poder. Y sin embargo, es precisamente allí donde Dios derrama su gracia, su dirección, su poder y se escucha su voz. La oración es el lugar donde Cristo gobierna nuestra mente, el lugar donde ordenamos nuestros afectos, el lugar donde discernimos nuestras batallas, el lugar donde el Evangelio se vuelve experiencia y no solo información. En última instancia, la oración es la confesión continua de que Cristo es suficiente y nosotros no. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultiven el hábito de conversar con el Salvador cuando estén solos, cuando estén caminando, cuando estén ocupados o en vuestro trabajo cotidiano. Eleves el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, luz, fuerza, conocimiento. Sea cada respiración una oración. Eso dice Elena de White en el libro El Ministerio de Curación. Por lo que te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Qué dicen tus oraciones de lo que estás buscando? Si por algún motivo no estás dependiendo de Cristo a través de la oración, vuelve. Vuelve hoy, vuelve ahora a ese lugar secreto donde tu corazón reconoce al único que puede sostenerlo, donde tu debilidad se vuelve camino para su poder, donde tu silencio se rompe con una súplica. Dile a Dios: Señor, sin ti no puedo. Ven, gobierna, guía, háblame, abre puertas. Hazlo todo para tu gloria, no para la mía. ¿Tú estás dispuesta a tomar esta decisión? La oración no es un deber, es una necesidad. No es una carga, es un privilegio. No es una formalidad. Es la herramienta con la que Dios sostiene nuestra mente, fortalece nuestro corazón y abre caminos que jamás podríamos abrir solos. Por eso Pablo termina este bloque diciendo con esencia: oren siempre, oren con propósito y oren con gratitud. ¿Por qué? Sin oración no hay claridad, no hay dirección, no hay fuerza, no hay misión. La oración es el puente entre lo que Dios promete y lo que Dios realiza en nosotros. Es la manera en que nos alineamos con Él y lo que está haciendo en nuestra vida. Oremos más. Vamos a la lección del día jueves. El día jueves el título es Andando en Sabiduría. Cuando llegamos al final de la carta a los Colosenses, Pablo hace un giro importante. Después de hablar de Cristo como el centro de todo en los capítulos 1 y capítulo 2, del carácter de la nueva vida en el capítulo 3, ahora muestra cómo esa vida transformada debe expresarse en lo más sencillo y cotidiano, la manera en que vivimos y hablamos frente al mundo. Pablo no está pensando en grandes discursos ni en proyectos enormes. Está pensando en algo más básico: cómo un cristiano se comporta cada día y qué mensaje transmite sin que hable, sin darse cuenta. Lee entonces conmigo Colosenses 4, 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo comienza diciendo: andad sabiamente para con los de afuera. Es decir, vive con intención, piensa antes de actuar. Recuerda que tú representas a Cristo.
No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. Mucha gente tiene su primera impresión del Evangelio no por lo que oye en un sermón, sino por lo que ve en un creyente. Y esa impresión puede abrir puertas o cerrarlas. Por eso la sabiduría diaria importa. No es solo un concepto, es una forma de vivir que apunta a Cristo sin necesidad de palabras. Luego Pablo agrega, aprovechad bien el tiempo. Esto significa que cada encuentro con alguien es una oportunidad, una conversación, una actitud, una reacción puede marcar la diferencia. A veces pensamos que compartir la fe solo ocurre cuando hacemos un estudio bíblico o damos un testimonio formal. Pablo dice lo contrario, compartir la fe empieza en lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Reaccionamos con enojo o con paciencia, respondemos con orgullo o con humildad, escuchamos antes de hablar. Cada día trae momentos que Dios puede usar para tocar el corazón de alguien si nosotros estamos atentos. En el versículo siguiente, Pablo va a un punto crítico. Nuestras palabras, dice, tienen que ser siempre sazonadas con sal. Que vuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal. Aquí Pablo no habla de ser diplomático ni de fingir amabilidad. Habla de que nuestras palabras reflejen la gracia que recibimos. Una persona que ha sido perdonada habla de manera diferente. Una persona que ha sido tratada con misericordia por Cristo trata a otros con misericordia. La sal significa que nuestras palabras deben tener sentido, edificar, aportar, no dañar. Es una invitación a hablar con claridad, con verdad, pero sin perder la gracia. Pablo añade, para que sepáis, mira qué interesante, cómo debéis responder a cada uno. Esto implica que no existe una única manera de hablarle a todas las personas. Cada persona tiene su historia, tiene sus heridas y para cada persona una pregunta diferente. Y solo una vida llena del Espíritu Santo sabe discernir qué decir, cuándo decir y cómo decir. Sabiduría no es hablar mucho, es hablar lo que corresponde en el momento correcto. Por eso la oración, la conexión con Cristo y una vida llena de la palabra son tan importantes. Sin eso, solo reaccionamos según nuestras emociones, no según su gracia. El problema es que a veces los cristianos no reflejamos a Cristo en nuestra forma de actuar. Pablo ya lo había dicho. Israel fue piedra de tropiezo para los incrédulos porque su comportamiento contradecía su mensaje. Hoy puede pasar lo mismo. Un hogar cristiano dividido, un creyente agresivo en las redes sociales, un joven que ora en la iglesia pero que vive en incoherencia, o un miembro que habla mal de los otros. Todo esto confunde más de lo que convence. Pablo no está pidiendo perfección, está pidiendo coherencia. Que lo que creemos y lo que vivimos vayan en la misma dirección. Por eso este llamado a caminar en sabiduría no es para quedar bien con el mundo, sino para reflejar con honestidad quién es Cristo. La gente necesita ver cristianos transformados por el poder del Evangelio. Necesita ver paciencia cuando hay motivos para perderla. Necesita ver gracia cuando otros son difíciles. Necesita ver verdad sin arrogancia y firmeza, sin falta de amor. Ese tipo de vida abre puertas. Ese tipo de vida despierta preguntas. Ese tipo de vida muestra que Cristo vive en nosotros. Por lo que la pregunta es, ¿qué mensaje está enviando tu vida a quienes te rodean? Tus palabras, tu manera de reaccionar, tu comportamiento en casa, en el trabajo, en la calle, en las redes sociales, en la universidad. ¿Qué está comunicando? ¿Estás mostrando a Cristo o estás mostrando solo tus impulsos? La gente puede ver en ti un poco de la gracia que tú mismo has recibido. Y Pablo te invita a vivir con sabiduría, no para demostrar algo, sino para que Cristo se vea en lo cotidiano. La decisión hoy está en tus manos. ¿Quieres que tu vida abra una puerta para el Evangelio o que la cierre? Vamos a la conclusión de la lección de esta semana. La carta a los Colosenses nos ha mostrado que la verdadera vida cristiana
no se sostiene en discursos, sino en una transformación real que toca cada espacio de nuestra existencia. El matrimonio, la familia, el trabajo, la vida de oración y nuestro testimonio frente al mundo. Cristo no quiere ocupar un lugar en nuestra vida, quiere ser nuestra vida. Cuando Él gobierna el corazón, entonces se ordenan las relaciones, se sanan las heridas, se fortalece la fe, se purifica la palabra y se ilumina el testimonio. Todo lo que Pablo enseña, desde la mentalidad celestial hasta la renovación del carácter, desde la obediencia en el hogar hasta la excelencia en el trabajo, desde la oración constante hasta la sabiduría diaria, apunta a una sola realidad. Cristo vive en nosotros para que nosotros vivamos como Él. Por eso la invitación de esta semana es: permite que Cristo sea el centro de toda tu vida. Decide hoy rendir esas áreas donde todavía gobierna el viejo hombre o el viejo yo y permite que el Evangelio ordene lo que está fuera de lugar y pídele al Señor que tu vida refleje su gracia delante de quienes te conocen más y de quienes te observan desde lejos. Que tu oración sea sencilla pero sincera. Señor, quiero vivir esta semana y cada día de una manera que muestre quién eres tú. ¿Estás listo para tomar esta decisión? Ora conmigo. Gracias, Señor, por la lección de esta semana. Queremos reflejar tu gloria, tu carácter en nuestra vida. Ayúdanos para que las personas puedan ver a Jesucristo a través de nuestra familia, nuestras relaciones, donde nos encontremos. Que tú seas glorificado a través de quiénes somos y lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Qué grato compartir contigo el comentario de la lección de esta semana. Nos encontramos en la próxima. Hasta la próxima.